¡Órale! Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. L'actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘结一 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy. Hoy en Informe Broso. Concluye la caravana de Javier Corral, todo el balance. Conmemoran el 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Política. Esto es Informe Broso. La PGR tendrá que informar sobre los casos de tortura. Nuevo arzobispo Aguiar Retes se compromete a trabajar por la reconciliación nacional. Esto es Informe Broso. Aseguran en Sonora 500 millones a exfuncionarios de Guillermo Padres. La DEA asegura que el muro no terminará con el trasiego de drogas. Esto es Informe Broso. La UNAM crea página para seguir de cerca el proceso electoral. Guillermo del Toro gana premio del Sindicato de los Directores de Hollywood por La forma del agua. Esto es Informe Broso. Toda la información de la victoria de las Águilas de Filadelfia en el Super Bowl 52. ¡Órale! Ok. ¡Chamacos! ¡Chamacas! Es el lunes y estamos vivos solo por hoy. Descansen, es día feriado, échense, regodénse entre sus sábanas, entre sus cobijas, ahí en el sillón, desde luego, revuélquense en la alfombra si tienen, si es petate mejor, al fin, para eso estamos aquí, para que ustedes descansen mientras nosotros trabajamos, de eso se trata, ya trabajarán ustedes y ya descansaremos nosotros. Y será una cosa maravillosa y apetitosa. Por lo pronto, mis escuincles, déjenme decirles que estamos transmitiendo en vivo a través de Acústica TV por los canales 78 y 79 de Easy, 218 de Axel TV, 160 de Total Play, Acústica Radio en la Ciudad de México por Radio Chapultepec, 560 de AM en el Facebook Live, claro, por Acústica Noticias y por La Neta Noticias. Saludamos hoy a la gente que nos escucha en Querétaro. Estamos entrando hoy en Querétaro por Estéreo Cristal 101.1 FM. Suena medio extraño, pero así se llama. 101.1 FM. Estéreo Cristal. También estamos entrando a Celaya, Guanajuato, por el 96.7 de FM Radio Lobo. Saludos a toda la gente allá. Y también en Orizaba y en Córdoba también estamos entrando por la Picosita 97.3. Estamos muy felices de estar con ustedes, conviviendo de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche con más familia tendida por toda la República. Qué bueno que nos estamos vinculeando, ustedes con nosotros, nosotros con ustedes. Déjenme, por favor, presentar a toda la gente que nos ve y nos escucha, al Mariana Guerrero. Ella está aquí con nosotros al filo de la pelea, al filo de la navaja. Ella es reportera, ella es mujer, ella es joven, ella ya vio El Padrino. Querido señor Rosso, en efecto, ya vi El Padrino 1 y 2. ¡Qué bueno! ¡Venga, el aplauso bonito! El aplauso de la gradería, que apenas tiene fuerzas para aplaudir, pero ya aplaudieron. Y maravillosas las dos películas, 1 y 2. Queda uno impactado de el ser humano, su complejidad. De que evidentemente no estamos descubriendo el hilo negro en la política y en cómo se maneja todo tras bambalinas, pero sobre todo hay lecciones de vida importantes, ¿no? La familia, muchas veces la herencia, la infancia que marca. Los códigos. Los códigos, exactamente, los códigos, a nivel obviamente familiar, a nivel tristemente de la realidad que vivimos en el país, delincuencia organizada y que se expresa en todas partes del mundo. Y desde luego, un novelón.
Por Un supuesto. novelón de Mario Puzo, ¿no? Así es, De Mario Puzo. Y hacen... Esa película, la 1, no la querían hacer. El estudio no quería dar dinero. Decían, no va a funcionar. Le decían a... ¿Cómo se llama el director? Francis Ford Coppola. A Ford Coppola, que ahora en San Francisco tiene un restaurante. Wow. Tiene un restaurante Wow. en uno de los edificios icónicos. Ahí bueno, el edificio icónico es de él, para empezar. ¿Te acuerdas aquel delgadito ese que se va abriendo? Ese es de él. Y en la parte de abajo tiene su restaurante, un restaurante italiano. Y de pronto él está ahí atendiendo, y de pronto está ahí tomando su lungo. Wow. Sí. O una grapa, y entonces de pronto la gente entra a comer ahí, y de pronto dice, oye, ese barbón, el gordo, no es ¿Francis Ford ¿no es Coppola? Sí es. Y entonces van, se le acercan y todo, y él, bueno, sí, se toma una foto con la gente, si está de buenas, Sí. si está en el humor, pero siempre pide a la gente que no suban la foto a las redes, por favor. Claro. Que si lo quieren conservar como un recuerdo, qué maravilla, pero no quiere que hay que... ¡Ay, miren el Facebook! Miren, primas, ¿con quién salí? Y esas mamadas, ¿no? O sea, dicen nada más, no, eso sí, no, por favor. Pero no le querían dar el dinero, le dijeron, va a ser un fracaso. ¿Para qué haces esa? Y miren nada más lo que resulta. Y lo que resulta, bueno, no por nada está entre una de las 500 mejores películas de la historia del cine, Sí. pero resulta que la historia se repite con otras de las grandes películas del cine que, lo que usted dice, no les quisieron dar el apoyo, no querían darles el dinero, decían que iban a fracasar y resultan ser las grandes historias. Desde luego que dejan grandes lecciones. Y ahí están en la historia. Así es. Ahí están en la historia. A propósito de historia, si ustedes me permiten, déjenme saludar nada más a Alfredo Rapidísimo, Ruiz. aquí estoy. Hermano Listo, querido, hermano. Listo. estuvimos cantando ya algo del repertorio de la Santanera. Así es, para entrar y todos los que estaban en el camerino lloraron. No por nuestro timbre de voz, No, sino pero lloraron las por letras. las letras y por la nostalgia. Y por la interpretación. Y la interpretación, que qué bárbaro. Oigan, chamacos, hablando de historia, concluyó la caravana por la dignidad el domingo en la Ciudad de México. Javier Corral ahí hizo la última etapa de la caravana aquí en esta ciudad, en el Ángel, y del Ángel a la PGR, y de la PGR al hemiciclo a Juárez, y todo, y lo tenemos en la línea. Javier Corral, gobernador, muy buenas tardes. Broso, muy buenas tardes, un saludo a todo el público. Oye, muchas gracias. Fíjate que voy a entrar en materia porque esto pues no puede tardar. Fíjate que hasta el sábado en la tarde parece que eras el muchacho chicho de la película. Y de pronto después del sábado en la noche empezó la gran pelotera en que si te habías vendido por el cochino dinero, que si habías intercambiado al priista por unas migajas, y empezó una ventolera tremenda que después se reflejó con todos tus amigos en los periódicos y con todos tus amiguísimos opinadores que no te bajaron de vendido, y a nosotros nos surge que nos des tu punto de vista porque parece que te quieren meter en esta encrucijada de lágrimas y risas. Bueno, en primer lugar es muy interesante detectar precisamente todas estas opiniones y todavía en esta operación de medios que se está generando, hay efectivamente una división, un diferendo entre una parte del gobierno y la campaña de José Antonio Meade y de sus aliados en el PRIAN, ¿no? Sí. Que han empezado pues a descalificar el acuerdo en primer lugar. Obviamente el nivel de declaraciones, el nivel de la reacción tan virulenta y la descalificación, lo primero que señala es que les dolió el asunto, ¿no? O sea, primero, no están contentos con el acuerdo en la campaña de Meade, por supuesto en el PRI nacional y en sus aliados que le sirven en otros partidos. Y debo decir con toda claridad, nosotros nos propusimos siempre, primero, que el gobierno rectificara, y lo ha hecho. Hay una rectificación en el tema del depósito retenido, de los recursos que son retenidos injustamente, indebidamente. Esto hay que decirlo con toda claridad. No hemos negociado nada, no nos han dado nada adicional. Lo único que hemos hecho es que se rectifique,
y que de alguna manera pues tengan que reconocer, primero, que sí hay suficiencia presupuestal, dos, que no es un problema de cuentas bancarias, que no es un problema de que vemos cuestionado el instrumento, sino es una rectificación en donde la Secretaría de Hacienda se compromete a depositarnos y a formalizar ese depósito esta semana, porque nunca se debió haber retenido esos recursos. Y en segundo lugar, el objetivo que con mayor vigor y consistencia colocamos en el centro de nuestra caravana fue obtener garantías para un proceso eficaz de extradición de César Duarte, lo cual está plasmado con todas sus letras en el acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Hemos conseguido que se exprese públicamente que la solicitud será de detención inmediata, con base en 11 órdenes de aprehensión, y que la Fiscalía General del Estado va a coadyuvar en esa extradición y a darle seguimiento a las promociones, obviamente a la formulación y a la promoción que se haga de este proceso de extradición. Javier Corral, el secretario de Gobernación ya anunció que tanto la PGR como la Secretaría de Relaciones Exteriores ya están pidiendo la ficha roja para que Interpol empiece a rastrear a César Duarte. También, en un acto que yo no entiendo y a lo mejor tú me explicas, hay muchos opinadores que estaban indignados de una manera tal que ¿por qué habías aceptado, fíjate, por qué habías aceptado el dinero de un fondo que ahora todo mundo sabe es discrecional, de un fondo con el que se castiga o se premia, que cómo era posible que hubieras aceptado ese dinero que ya sabemos que es dinero tramposo? Bueno, en primer lugar, nosotros nunca hemos cuestionado que nos transfieran recursos que corresponden a Chihuahua para su saneamiento financiero, y por supuesto en que ese fondo no puede seguir, pero ese hecho pues no puede resultar en un castigo para Chihuahua, porque ahora resulta que nos están dando clases de ética, de derecho y de transparencia los que ni siquiera abrieron la boca cuando nos retuvieron esos recursos, cuando injustamente fueron condicionados a una investigación de carácter penal, y varios de los que incluso estaban señalando el tema de la posible tortura a Alejandro Gutiérrez, ahora están criticando el traslado que Chihuahua ha manifestado querer realizar previa certificación de un organismo internacional de prestigio en materia de derechos humanos, sí, pues para acabar con ese cuento de la tortura. Evidentemente hay una reacción por tratar de o minimizar o descalificar la rectificación y no reconocer que jamás debieron haberse mezclado estas cosas, que nunca nos debieron haber llevado a un ambiente así, y que en realidad pues los que empezaron todo esto fueron ellos. Te pregunto algo por cierto, afines al gobierno, al PRI, sí, por un lado, están haciendo señalamientos, incluso de que nos vendimos por los 900 millones de pesos, cuando esa fue, pues ahora sí que una de nuestras demandas. Es bien importante, Broso, clarificar el tema de Alejandro Gutiérrez. Exacto. Porque hay quienes se han atrevido a decir, sí, incluso, a ver, columnistas que uno pues regularmente les tiene cierta consideración, ¿verdad? Que dices tú, pero ¿cómo se puede llegar a un nivel de insinuación calumniosa o de franca calumnia al decir Corral entregó a Gutiérrez por 900 millones de pesos? Sí, así lo dicen. Como si se los hubiéramos soltado. En realidad, lo que hemos dicho es que nosotros primero no tenemos nada que esconder en ese tema. Hemos ofrecido el cambio a un ceferezo federal en el estado de Chihuahua. Por ningún motivo él puede salir del estado de Chihuahua porque la jurisdicción está en el fuero local. ¿Y no hay cambio de fiscal? No hay cambio de fiscal y no hay cambio de juez. A ver, en primer lugar, él sigue estando en prisión y nosotros vamos a defender la medida cautelar de prisión preventiva. Por supuesto que la defensa y el PRI van a buscar quitarle la prisión preventiva. Sí. Eso lo han venido haciendo desde el principio. Sí, sí. Ellos dicen que esa medida cautelar es desproporcionada. Nosotros decimos que es la medida apenas necesaria para asegurarnos del detenido y sobre todo por el delito, la gravedad del peculado. No solo el monto, sino por la
por lo que significa este delito en términos de corrupción política. A mí me parece, Javier, que ¿Sí? hay tal pánico del caso concreto a partir de la triangulación y lo que tiene que ver con el señor Gutiérrez y con las personas que saldrían en el repertorio que prefirieron sentarse en la mesa de negociación. Eso yo creo que hasta yo, con mi bajeza y con mis pocas luces, lo puedo entender. Ahora, yo te quiero preguntar algo que me nace de veras de la curiosidad real. ¿Qué hubiera pasado si te invitan a negociar el sábado y tú dices, no, nos sentamos el domingo, pero después de acabar con la marcha y después del hemiciclo a Juárez? Te lo pregunto porque creo que esa reunión del sábado en la noche te mató mucho del efecto del domingo y que eso fue parte a lo mejor del colmillo retorcido que sí tiene Alfonso Navarrete para un poco echarle sombras a la luz que debió haber salido el domingo y que fue eclipsado por el sábado en la noche. A ver, en realidad la caravana buscó siempre ser un instrumento para encontrar la negociación y una interlocución eficaz en el gobierno. No marchamos para ir al infinito o para, en términos reales, ir a la nada política. No, nuestra caravana tenía el propósito de que el gobierno respondiera. Ya habíamos hecho un intento hacía unos 10 días antes, unos 9 días antes, pero ahí no hubo ningún acuerdo de nada y quedamos siempre en espera de una respuesta con condiciones, con garantías, con compromisos. Si esto se da 2 días antes, 3 días antes, o uno antes, o en la mañana del mero domingo, por supuesto que yo hubiera como fui, porque lo que buscábamos en realidad es la satisfacción de los dos objetivos. Esto no se hubiera producido, así fuera un día antes o en la mañana, tampoco lo íbamos a aceptar. El tema es que yo no podía y no debía no aceptar escuchar que se querían satisfacer nuestras dos principales demandas, porque entrar en el domingo, ahí sí ya nos hubiera conducido por el plan que teníamos previsto para la segunda etapa, camino sin retorno, que en realidad pues eso lo teníamos que plantear así, pero tampoco lo queremos, no teníamos un objetivo de trascender más allá de la posibilidad de solucionar el conflicto. Y la verdad es que eso se dio el sábado. ¿Y por qué creo que fue un arreglo no solamente honorable, sino transparente? Porque se está yendo la señal. Se está yendo la señal. El documento. Ahora, que pudo haber impactado al día siguiente, bueno, también eso es cierto. Tan es así que por eso lo propiciaron un día antes, para tratar de quitarle mayor impacto. Porque bueno, lo que sucede ahí es que la foto con Navarrete Prida, el famoso, vamos a decir, abrazo de Bucareli, todo muy bien, pero en el momento que saliste te soltaron a los perros, te soltaron a todos. En el momento que saliste, ya para el domingo, te habían soltado a todos los perros e incluso compañeros tuyos gobernadores empezaron a increparte en las redes sociales de la manera pues más vil que se puede uno imaginar. Bueno, ya eso lo preveíamos desde antes. O sea, nosotros sabemos que estábamos peleando y que estamos peleando contra el régimen. No estamos peleando contra un actor similar. O sea, evidentemente que sabíamos que iban a operar como lo han hecho todo este día en términos mediáticos, ¿no? Para descalificar cualquier solución que tuviéramos satisfactoria a nosotros. Es evidente que MID y el PRI están molestos por este arreglo. ¿Por qué? Porque el propio MID lo ha dicho, es amigo de Gutiérrez, es amigo de Duarte, y por supuesto que este acuerdo no logra la impunidad para ellos. Y, al contrario. Y además te dijo torturador. ¿Mande? Te dijo torturador, MID. Bueno. ¿Me oyes? ¿Me oyes, Javier?
Y ya ves, por estar cerca de Bucareli. Vamos a un corte y a ver si logramos otra comunicación con Javier Corral, que ya íbamos hacia el fin de la conversación, pero no nos podemos quedar así en el coitus interruptus. Vamos a un corte, mi chamaco, 6:20. ¡Órale! ¿El gobernador o no? ¡Gobernador! Nos estábamos casi despidiendo y acuérdate que nosotros estamos muy cerca de Bucareli y alguien nos ha de haber cortado. A lo mejor tu amigo Alfonso dijo, ya estuvo suave de tanta platiquita. Bueno, yo tampoco me quería despedir así, pero la verdad es que es muy importante terminar de aclarar pues ese punto, ¿no? En el que estábamos. Bueno, lo que pasa, Javier, es que hay gente que puede entender mucho de las entrañas que lleva esto, no nada más en este acto del fin de semana, sino de décadas atrás. Y también hay una percepción que han logrado sembrar donde los opinadores y los analistas, entre comillas, y finalmente los leales han estado duro y dale que te vendiste al postor de Bucareli. Y esta percepción, pues me imagino que estás consciente de ella y que de alguna manera tendrás que barrer con esta percepción. Bueno, en primer lugar, pues he respondido con toda claridad. Sí. Negado categóricamente que nosotros vayamos en modo alguno a intercambiar nunca impunidad por recursos y por presupuesto, así fuera todo el presupuesto de Chihuahua. Y eso, pues solo al tiempo se puede demostrar en términos de las investigaciones que tenemos. Nosotros vamos a ir en esta investigación hasta donde tope. Y debo decirte que el curso de la investigación y de otras carpetas de investigación que nos faltan por judicializar no depende de Alejandro Gutiérrez. Él está con medida cautelar de prisión preventiva de 1 año, con cargos claramente acreditados ante el juez de control, con un conjunto probatorio imbatible, por eso le dieron 1 año de prisión preventiva, y que él estará en prisión bajo un juez de la causa, y por supuesto que nosotros vamos a estar como Fiscalía General del Estado contestando y respondiendo cualquier intento que a él busque cambiarle la medida cautelar, porque lo que quieren es cambiarle la medida cautelar o a arraigo domiciliario, o a brazalete, o a firmas por semana, o a las 3 cosas juntas. Nosotros decimos que él debe seguir en prisión preventiva porque es un sujeto, es una pieza muy importante que debe estar a disposición del juez y que no debe permitírsele ninguna posibilidad para que se vada de la justicia. A lo mejor ese va a ser el centro de el barrer con esta percepción, porque ya nos quedó a todos muy claro que el camino al que les puede llevar Gutiérrez va a ser un camino que por lo menos el gobierno y el PRI están aterrados con lo que pueda salir de ahí, y tan aterrados están que estuviste en la Secretaría de Gobernación 2 veces, que estuviste negociando, que te ofrecieron lo del dinero, que ya está la ficha roja y que van a hacer todo lo posible para ya en la prisión federal hacer cualquiera de los trucos que saben del repertorio de magia de este país para que eso no suceda. Y si esa posibilidad te quitan de las manos de ese caso, entonces se habrá perdido mucho de la causa. A ver, en primer lugar, hay que decirlo con toda claridad. Este no es, por cierto, el único caso que nosotros tenemos abierto en términos de corrupción política en el estado de Chihuahua, ni de redes de corrupción política, ni es el único caso que tenemos de triangulación de recursos para campañas electorales. Todavía no hemos judicializado otros casos.
A ver, lo que nosotros decimos, y por supuesto lo vamos a ir acreditando pues, con los hechos, pero no va a ser la agenda mediática la que nos o apure las investigaciones o haga cerrar las carpetas. Eso es lo único que no vamos a hacer, porque la Fiscalía no va a estar nunca sujeta a la presión mediática o a tiempos electorales o a tensiones políticas, etcétera. Ellos han hecho un trabajo profesional, tienen el absoluto respeto y voluntad del gobernador para llegar hasta las últimas consecuencias, y eso es lo que vamos a hacer. Y en esta investigación vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No tenemos ningún impedimento para hacerlo, al menos que ahora sí nos hagan toda un marranero, ¿no? Que nos metan jueces de consigna a nivel federal y que quieran salir con un escándalo en términos de procedimientos jurídicos. Ya también ese campo está muy difícil porque nosotros tenemos fiscales en serio, ¿eh? Nosotros tenemos gente muy capaz que estamos listos para la batalla jurídica. Estaremos pendientes y acompañando todo lo que tiene que ver con Chihuahua, y nada más te digo, no te quites las botas porque ahorita toda la jauría está suelta. Y lo tenemos claro y sabemos que así iba a ser. Está el nao sincronizado, ahí está la embustera operación del PRI. Dices, están preocupados, muy preocupados y asustados por el caso Alejandro Gutiérrez. No solo por eso, están preocupados por todas las investigaciones que tenemos. Eso es lo que están preocupados, porque saben que no pueden negociar con nosotros absolutamente ninguno de los casos por venir. Javier, estaremos acompañando cada cosa que pase porque desde luego y sobre todo en esta época tendrán que sonar muy duros los campaneos con cada cosa que pase. Por lo pronto te agradezco este tiempo y estaremos muy pendientes del novelón que se viene ya entre Chihuahua y entre gran parte de la República, y todas las reacciones que está teniendo el PRI gobierno, que parece muy desesperado. Y quiero despedirme contigo porque siento que las vibras de Bucareli están por cortarnos la mañana. Está por cortarnos la llamada otra vez. Hasta luego. Que estés bien, Javier. Un abrazo, broso. Un abrazo para ti. Bye. Si no nos vuelven a cortar. Podría ser. ¿No? ¿Y sabe qué vale la pena, señor, ver de este movimiento, lo que usted decía muy al principio de esta historia? Ver si se convierte en el parteaguas que queremos ver, porque incluso Javier Corral, al final de la marcha, él dijo que va a continuar con dos movimientos: un movimiento nacional anticorrupción, y también dijo que va a convocar a un pacto sobre un nuevo federalismo tributario, precisamente para que Hacienda no siga ejerciendo lo que vimos en este espectáculo de ejercer esta presión o no sobre los gobiernos estatales. Y otra cosa nueva, que hay carpetas que todavía no se abren. Así Que es. tienen carpetas listas que todavía no se abren. Entonces vamos a ver si eso es parte de todo este territorio Brigade en la triangulación de dinero hacia las campañas, a ver si esas carpetas a las que se refiere tienen que ver con lo mismo y se solidifican por otros lados el mismo asunto que ahorita quiere salvar el gobierno federal. Antes de un corte, el informe Broso al servicio de la comunidad. Venga. Saludos a Felipe de Jesús Hernández Ávila, un escuincle de 75 años que nos está viendo y que le mandamos un abrazo muy fuerte. Él es el papá de Cecilia Hernández, que estuvo, no saben ustedes, cabildeando en todas estas instalaciones para que saludáramos a su papá, cosa que no era necesaria, porque es un gusto inmenso para nosotros saludar a Felipe de Jesús Hernández. Cuídate mucho, esos 75 años, sigue bailando, sigue bebiendo, síguele dando gusto al cuerpo, escoge de qué nos vamos a morir y nos morimos con mucho gusto. 6:32, ¡órale!
En 1967, un grupo de científicos identificaron una enfermedad que ocasionaba que los ciervos fueran convertidos en zombies, ya que los hace caminar con la cabeza agachada, con una expresión facial en blanco, rechinar los dientes, pérdida de apetito, orejas caídas y un caminar en patrones repetitivos. Finalmente desarrollan pérdida de peso y mueren. Esta enfermedad, llamada caquexia, es causada por priones. Los priones son partículas no celulares, son proteínas que, sin ser virus, tienen también características patógenas e infecciosas. Puede transmitirse a través de la ingesta de la carne de los ciervos infectados, y aunque no pasan fácilmente entre animales de diferentes especies, las proteínas pueden evolucionar para infectar a otros animales. Aunque no se han reportado casos de esta enfermedad en humanos, un grupo de científicos realizó un estudio con 5 monos. Estos primates fueron alimentados con carne contaminada. 3 de ellos contrajeron la enfermedad. El estudio fue elaborado por la Universidad Estatal de Colorado y fue encabezada por el director del Centro de Investigación Prion, Mark Sabel. La enfermedad aún puede estar evolucionando y podría ser solo cuestión de tiempo antes de que un prión evolucione en un ciervo que sea capaz de infectar a un ser humano. Esto lo afirmó el investigador. La Universidad de Colorado recomienda a los cazadores abstenerse de manipular para consumo la carne de los ciervos cazados en las zonas donde se han detectado casos de caquexia. Esta extraña enfermedad se ha detectado en al menos 22 estados de la Unión Americana y parte de Canadá. Esta nota fue por si ustedes tienen ciervos en su casa, pues para que sepan cómo cuidarlos, ¿no? Sí, que haya precaución y que haya conocimiento. Así es. No ingerir la carne, que es la que No, porque de todos estos bonitos animalitos que seguramente tienen ustedes en su casa, habrá de salir un día el ciervo de la nación. Oigan, muchachos. La tarde, señor, perdóneme que lo interrumpa. Sí. La tarde nada más. Disculpen, rápido. Disculpen, pero por favor, Alfredo Ruiz, haga usted la narración para radio y televisión. Amigos de la lo radio, que está sucediendo. Estamos yendo a corte con una toma abierta y regresando del corte con una toma abierta de este lugar en donde estamos, de esta mesa de trabajo. Y bueno, el atardecer es preciosísimo. Vean ustedes. Preciosísimo. Lástima sí. Esa es una escenografía que no todo el mundo puede tener. Digo, se acaba. Pero regresa al otro día. Mañana. Exactamente. Sí. Pero vean ustedes nada más las tonalidades del cielo que en este momento estamos disfrutando. Gracias a que ustedes, mendigos huevones, no están circulando en las calles. Así es, se despeja todo el Se ambiente. despeja y miren ustedes nada más cómo es la ciudad que recordamos todos los que tenemos más de 34 años. Ok, Mira. sí. No, es maravilloso. Una maravilla. Un espectáculo visual Para la gente hermoso. de la radio, no saben ustedes estos colores casi de película de Cecil B. DeMille, ¿no? De cómo se vean los ahora sí que los cielos de la historia de la Biblia, sí, los cielos así abiertos. Maravillosos. Bueno, eso es lo que tenemos ahorita en vivo, no es parte de la escenografía, es la naturaleza. La naturaleza que en los días feriados donde ustedes no están encochinando la calle, así se ve. Así se ve. Oigan, vamos a platicar directamente desde Guerrero. Llega el senador con licencia Armando Ríos Peter, que alcanzó en 17 estados las firmas que debe juntar para tener esta representación. Además, ya juntó más de 866,786 firmas, millón y pico, y lo seguiré haciendo. Ríos Peter ha sido subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos de Guerrero, ha sido subsecretario de la Política Sectorial en la Secretaría de la Reforma Agraria, ha sido secretario del Desarrollo Rural de Guerrero, ha sido diputado federal, ha sido precandidato a la gubernatura de Guerrero, y es Jaguar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaguar? Mi querido Broso, bien, muy contento de estar contigo, con tu amplísimo auditorio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti. Oye, Armando, pues parece ser que ya la numeralia infernal que te piden para poder contender como independiente, ya la cubriste.
Pues mira, ha sido una chamba titánica, estar en 17 estados de la República, conseguir las firmas, estar de arriba para abajo. Mañana, de hecho, tengo que ir a Quintana Roo, luego a Querétaro, a Michoacán, en fin, nos seguimos moviendo. Y pues el trabajo de planeación de más de 11 meses ha dado frutos y pues nos sentimos contentos, pero seguimos chambeando, no solo para estar en la boleta, sino para poder representar una alternativa a lo que hoy representan los partidos políticos, Broso. Pues fíjate que sí es muy importante que tengas la numeralia ya hecha, o sea, que ya todos esos requisitos que nosotros siempre sentimos verdaderamente inhumanos. Es más fácil juntar firmas para hacer un partido político que para hacer un candidato independiente, pero ya tienes las cifras y en este caso es muy importante porque ya has empezado a sugerir, a pensar que los candidatos independientes debieran tener una candidatura única, ¿no es cierto? Pues sí, Bruso, yo lo he dicho desde hace ya un año, lo compartíamos desde entonces con Jorge Castañeda. Si queremos tener más fuerza frente a un candidato, frente a los candidatos de los partidos, pues tener un solo candidato o candidata puede generar un contraste mucho más potente, mucho más fuerte. Sí. Esto lo manifesté yo la semana pasada y bueno, pues estoy atento a que después del 19 de febrero podamos tender puentes de diálogo. Obviamente me interesa liderear ese proceso, ¿no? Pero bueno, pues hay que manifestar primero que nada la voluntad de sentarnos, de dialogar y de buscar una plataforma común. Ahora, yo te pregunto porque seguramente ya lo has pensado, y teniendo cerca a Jorge Castañeda, puedo apostar una mano que ya lo has pensado. Si en un momento dado hubiera contacto con Margarita y con el Bronco, con Marichuy, y que hubiera disposición para platicar, ¿cuál sería la forma que tú sugerirías para saber quién debe ser el candidato de Unidad Independiente? Bueno, primero que nada yo creo que hay que ponernos de acuerdo en una plataforma básica que creo que ya existe. Sí. El tema independiente pues es un movimiento, en realidad hay aspirantes a ser presidentes municipales, diputados locales desde La Paz hasta Cancún. Hay gente que está participando no solamente en la búsqueda de la presidencia de la República, sino para ser diputados federales, senadores. Es decir, es un movimiento, mi querido Broso, que va más allá de 2 o 3 personajes. Entonces, ¿en qué hay similitudes? Pues los independientes hoy están logrando hacer política con muchísimos menos recursos que la que hacen los partidos. Sí. Y eso me parece que es el corazón del debate nacional, porque ahí donde hay mucha lana es donde se siembra la corrupción, donde se siembran los contratos por los compadres que financian la compra de votos. En fin, hay como una plataforma muy clara de cómo hacen política los partidos y que podría tener un punto de encuentro en los independientes. Primero ponernos de acuerdo en una plataforma me parece que sería idóneo, y después pues identificar quién puede representar por experiencia, por preparación, por antecedentes, una candidatura que sea la más potente para confrontar y para competir a los partidos políticos. Pues por lo pronto, mi voluntad de que nos sentemos a dialogar esto, y obviamente pues a mí me interesaría liderar ese proceso, ¿no? Fíjate que estaba yo ahorita acordándome que, bueno, Margarita se va del PAN porque finalmente le cierran la puerta para la posibilidad de la candidatura, pero bueno, tiene muy buenas calificaciones como primera dama y como política desde hace años como legisladora. Estaba pensando en el Bronco, que fue priista mucho tiempo y que también en una parte de rebelión deja el partido para contender para la gubernatura de su estado. Y me acuerdo que tú también estabas conteniendo, estabas compitiendo para ser gobernador de tu estado, hasta que tu partido te pidió que fueras amable y fueras cariñoso con Ángel Eladio,
que fueras como un padre para él, ¿no? Que lo sentaras en tus piernas y lo dejaras ser feliz un rato. Y ahí es donde los mandaste a la chingada, me acuerdo. Y que todavía te tomaste un tiempo para que no pareciera esto visceral, sino que aguantaste un tiempito más para decir hasta aquí se acabó con esta farsa. Sí, ¿tú crees que en los egos de tus compañeros independientes exista la posibilidad de que Ríos Peter sea la voz cantante de ese coro que puede ser muy interesante para el futuro del país? Pues obviamente que a mí me gustaría, ¿no? Y me parece que ahí es a donde hay que empezar a tejer fino, pero pues todo empieza con un primer planteamiento de salida. ¿Cuál es? El que nos busquemos reunirnos, el tender puentes. Creo que hubo buena recepción por parte del Bronco, por parte de Margarita. Me dijeron con toda claridad, esperemos a que termine el 19 de febrero y sentémonos. Es algo que no se resuelve solamente a base de tweets. Pero bueno, pues es hacer política, mi querido Broso, porque creo que hay ya un hartazgo terrible respecto a la manera en la que los partidos políticos están haciendo las cosas. Y bueno, pues obviamente ceder los egos, como bien lo planteas tú, sobre una visión un poco más grande, que es la de contrastar y pues mandar un poco a rehabilitación a los partidos que se volvieron adictos al billete, adictos a la compra de votos. Pues es una oportunidad, no hay que desperdiciarla. Por lo menos yo tengo la voluntad de aprovechar esa oportunidad. Como van las precampañas de mal y como se esperan las campañas que vienen, sería un hitazo. Sería un hitazo que demostraran los independientes que no están atados a lo que están atados los candidatos y los partidos, ¿no? Sería una llamada de atención a todo el electorado para decir, sí hay la posibilidad de alguien distinto en la boleta, que no va compartido, que no tiene que estar prometiendo ya plazas y lugares para todas las coaliciones, sino alguien que puede llegar un poco más liberado. Hablaría muy bien de ti, del Bronco, de Margarita. O sea, sería una oferta promoción que si no se toma ahora, Jaguar, yo creo que no va a pasar en mucho tiempo si verdaderamente les interesa lo que nos queda de país. Coincido plenamente contigo, es una gran oportunidad, el país lo requiere, las precampañas están demostrando el verdadero tamaño de los partidos políticos y de su oferta para el país. Entonces aprovechémosla, hay que hacer política y bueno, pues creo que esa es la oportunidad que no podemos desperdiciar. Yo ya lo manifesté a favor, tuve buena respuesta de ellos, pues esperemos después del 19 de febrero sentarnos a dialogar y a buscar construir. Llamo a tu paciencia y a tu templanza, porque imagínate que con Margarita te digan, no, pues es que tienes que hablar con Felipe, chinga. Bueno, paciencia y templanza. O que el Bronco te diga, oye, pues ¿sabes qué? Habla con mi vieja que come menos que mi caballo, ¿no? Y bueno, sería formidable que ellos tuvieran esa visión que tú estás proponiendo, porque sí sería un aire fresco, sería un respiro de aire fresco entre toda la mierda que se nos está ofreciendo. Gracias, Jaguar. A ti, mi querido Broso, un abrazo fuerte a ti y a todo tu equipo, que tengan una feliz tarde. Gracias, Armando Ríos Peter, aquí en el Informe Broso, son las 6:49. ¡Corte! Deportivos, por supuesto, todo el mundo habla de lo que sucedió la tarde de este domingo
en el marco del Super Bowl. La temperatura fuera del escenario era terrible, menos 18 grados adentro. Bueno, ya era una cuestión simplemente del aire acondicionado, por ahí de los 20 grados. La emoción, el cuarto que fue verdaderamente de llamar la atención. Parecía que los Pats lo iban a hacer, pero no lo hicieron. Además de lo que fue el resultado, de lo que platicaremos en un rato, algunos datos, algunas cifras de lo que significa un Super Bowl, aquí se las presentamos, pero déjeme decirle antes de escuchar esta pieza que hoy se reportaron 13.9 millones de ausentes a su trabajo en la Unión Americana, argumentando dolor de cabeza y dolor de garganta. Ausencia laboral en los Estados Unidos, algo hay de eso. Bueno, vamos con esta pieza. El Supertazón es el evento más esperado por los aficionados al fútbol americano, ya que se junta en la final de la NFL con un espectáculo que ha trascendido fronteras durante muchos años e incluso una serie de comerciales de medio tiempo que automáticamente se convierten en candidatos a todos los premios de publicidad en los Estados Unidos, debido a que el costo por cada 30 segundos durante el medio tiempo del Super Bowl en la televisión norteamericana cuesta más de 7.7 millones de dólares, obligando a los dispuestos a pagar a hacer un trabajo impecable de publicidad para el Super Domingo. Se estima que más de 100 millones de personas pudieron ver el Super Bowl, esto es en más de 180 países y transmitido en 25 lenguas diferentes y con más de 200 diferentes narradores, por lo que el costo de la publicidad supera por mucho los de cualquier otro evento. A diferencia del año pasado, los ratings de televisión y el costo de publicidad subieron, a pesar de la campaña antirracismo de la liga, y según los expertos, esto se debió más a los equipos que llegaron. Por un lado, los Patriotas de Nueva Inglaterra, quienes llegaron por 10ª vez a disputar el Vince Lombardi, ganando en la mitad de las ocasiones y siendo el equipo que más veces ha llegado al Super Domingo, además de que buscaba empatar a Pittsburgh como el máximo campeón de la historia de la NFL. Por otro lado, llegó Filadelfia, un equipo que disputaba su tercer Supertazón y que encontró en este 2018 su primer anillo de campeón. Con esto, las Águilas se convirtieron en el 22º equipo en conseguir este estatuto de la NFL, además de volverse la 8ª franquicia en conseguir su primer título y ser el primer campeón de la Conferencia Nacional desde 2014. Resultados del fútbol, vamos con nuestra pizarra, cómo le fue al América y cómo le fue a las Chivas. Sí, empezaron las Chivas de malas con una derrota frente al Puebla. Cruz Azul, que ganaba, le dieron la vuelta y perdió contra el Atlas. El partido más importante para los gallos, ahora que nos están escuchando, por supuesto, allá en las frecuencias de Celaya, allá en Celaya y en Querétaro. No, Estéreo Cristal. Perdieron el partido, bueno, lo perdieron contra el Veracruz, a ver si no a la hora del recuento de los daños algo sucede. En más resultados les cuento que Monterrey sepultó a León 5-1, que Santos y Tijuana terminaron tablas, que Pachuca perdió en casa frente al cuadro de Monarcas 3-2. América también le hizo 5 a unos Lobos que parece van de regreso, y 0-0 entre Necaxa y Toluca. Pumas le pegó al campeón 2-0. Y en la Liga de Ascenso les cuento que el Atlante ganó 1-0. Sí, el Atlante ganó 1-0 y con esto pues está a unos cuantos puntos. No se nos fue la señal. El líder del torneo es el Monterrey, después viene el América y los Pumas por diferencia de puntos, pero todos tienen la misma cantidad de unidades. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Este no lo tiene ni el presidente del equipo. Y voy a traer uno que es de oro, se los prometo. De oro. Órale, vámonos a la pausa. Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. Actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘结一。 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy. Hoy en Informe Broso. Alertas de Estados Unidos y boicot comercial impactan economía fronteriza. La DEA asegura que el muro no terminará con el trasiego de las drogas. Esto es Informe Broso. La UNAM crea página para seguir de cerca el periodo electoral. Guillermo del Toro gana el premio del Sindicato de los Directores de Hollywood por La Forma del Agua. Esto es Informe Broso. Y toda la información de la victoria de las Águilas de Filadelfia en el Super Bowl 52. ¡Órale! Esto es Informe Broso. ¿Se acuerdan, mis chamacos, que estábamos platicando
hace una semana, creo, ya no tengo idea del tiempo, pero creo que es una semana, acerca de la falla que estaban anunciando en el sistema de alertas sísmicas proveniente de Oaxaca, en el grupo parlamentario del PRD, en la Cámara de Diputados, va a presentar un punto de acuerdo a fin de que se envíen mayores recursos al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Hablamos con ellos, ¿se acuerdan? Para que se reparen las fallas en los que los sensores que envían la señal de alerta sísmica provenientes de Oaxaca. Además, para exhortar al gobierno del estado a que pague, creo que eran 24 millones o algo así nos dijeron, que poco se más de debían, 20 millones. que Gabino Sí, Cue no había había dejado pagado. esa deuda, y después supimos que el gobernador, el hijo de Pepe, ¿cómo se llama? Alejandro Alex. Murat. Alejandro. Alex. Ay, Alex. caray. Alejandro. Discúlpenme, pero así son las amistades, ¿no? De aquí del señor. Y que Alex estaba diciendo, bueno, pero que se caigan todos los que tienen que, o sea, los que les sirve la alerta sísmica porque no tenemos dinero, ¿no? Entonces, vean esta nota, que tenemos una plática, pues, con la persona que sí nos puede dar razón de este asunto. Venga. Debido a las fallas en los instrumentos que envían la señal de alerta sísmica provenientes del estado de Oaxaca, la diputada federal de la bancada PRDista, Evelyn Parra Álvarez, presentará un convenio para que la federación envíe mayores recursos al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico y con ello se puedan reparar los sensores de advertencia. La legisladora dijo que, de acuerdo a informes, la capital del país se encuentra en una situación peligrosa y de alta vulnerabilidad, pues de ocurrir un sismo, la alerta no sonaría y podría sorprender a la propia ciudad de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y Tlaxcala. Asimismo, Parra Álvarez exhorta al gobierno de Oaxaca a que pague la deuda que tiene con dicho centro de instrumentación, que se estima es de más de 20 millones de pesos, recurso para el mantenimiento de las antenas, sensores y personal que opera los instrumentos antisísmicos, y alertan a la población de las metrópolis del sur y centro de la República Mexicana. Aunado a ello, la legisladora perredista urgió a la Universidad Nacional Autónoma de México a que contribuya a la sustitución gradual de la tecnología de estos instrumentos, ya que muchos de los sensores de la costa del Pacífico han cumplido con su vida útil. Por último, pidió a los 3 niveles de gobierno invertir más tiempo y esfuerzo en las medidas preventivas. Con información de Lili Ponce, Acústica Noticias. Ideas van, ideas vienen, dimes, diretes, buenas intenciones, jalar las luces, todo lo que ustedes quieran. Pero esto es un tema que ya lo hablábamos desde hace días. Es importante para un lugar como el nuestro, donde somos una plaza sísmica. Una plaza sísmica Así es. comprobadísima. Claro. Y habiendo vivido y habiendo sufrido lo que hemos vivido y sufrido y aprendido, no nos podemos dar ciertos lujos. Por eso estoy saludando y agradeciendo este tiempo al Coordinador Nacional de Protección Civil Federal, Luis Felipe Puente. Gracias, buenas tardes, Luis Felipe. Grosso, como siempre, ya sabes que es un honor conversar contigo, estoy a tus órdenes, y si hay alguien a quien le interese la alerta sísmica por la responsabilidad que tenemos a nivel federal, es a tu servidor, que no duermo permanentemente entre las lluvias, los ciclones, los sismos y los volcanes, pero siempre a tus órdenes. Muchas gracias, Luis Felipe, y fíjate que nos tardamos un poco, pero había que acudir a ti en primera instancia, porque platicábamos con muchos de los protagonistas de este asunto, pero decíamos, no se puede dar el lujo la Ciudad de México en particular de no tener el aviso de la alerta sísmica desde Oaxaca, porque esto sería el acabose después de lo que hemos vivido juntos. Entonces yo te pregunto, antes de saber si se deben 24 millones, ¿quién los va a pagar? Creo que lo más importante y lo que más te importa a ti en el puesto que tienes es que esa alerta sísmica no falte. No falte y tiene que ser permanente. Te platico rápidamente, quizá datos que no se han comentado. Okay. En 1999 se firma un convenio con el estado de Oaxaca y siempre la Ciudad de México
que es la más afectada por sismos del Valle de México, somos el mayor número de habitantes de la República Mexicana concentrados en un espacio que sí es afectado por los sismos desde todo el Pacífico. En la franja del Pacífico, recuerda que siempre he comentado que tenemos una de las franjas más importantes del mundo, desde California hasta Chile, que pasa centralmente por nuestro país. Entonces, estas estaciones en el país, Broso, que las vivo día y noche, son 97 sensores sísmicos que están distribuidos desde Colima hasta Oaxaca. Y cualquier sismo que en esta región del Pacífico se dé, cualquiera de estos 97 sensores lo capta e inmediatamente manda la señal. Y en ese momento, a través del SASMEX, tenemos un alertamiento de un 3.2 o de un 4.1, y yo he pedido amablemente desde que tomé esta responsabilidad que no se alerte en el Valle de México hasta un 5.5. ¿Cuál es el razonamiento, Broso? Pues de que si nos suenan 25, 3.8 ya no le vamos a creer la alerta sísmica. Y tenemos que entender que un 5.5 sí se percibe en el Valle de México, sí se siente y ahí empieza el riesgo. Entonces, a partir de un 5.5 lo recibimos. Efectivamente, la semana pasada, a partir de los frentes fríos que hemos estado padeciendo, como tú has observado, se voltearon los trailers allá en la zona de Oaxaca, en la parte del Istmo de Tehuantepec. Pues obviamente el frente frío número 25 derribó una antena muy importante en San Miguel Amatlán, allá en el municipio de San Miguel Amatlán, en Oaxaca, en Cualimoyolas, y esta antena se cayó, que no era una antena del SASMEX, era una antena del gobierno del estado, donde estaba un repetidor del SASMEX. 16 sensores, por falta de mantenimiento, y estoy hablando objetivamente, 16 sensores estaban afectados. Había una discusión, que a mí las discusiones me parecen irrelevantes cuando se trata de la vida de los mexicanos, entre que si Gabino fue de vía, entre que si se tenía que pagar, y en ese momento cité la semana pasada al director del SASMEX, al equipo de trabajo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y hice una llamada en altavoz con el gobernador del estado de Oaxaca y le dije, a ver, gobernador, tengo instrucciones en este momento que me digas exactamente del adeudo cuánto puedes pagar hoy mismo, no importa que sea de CUE o sea tuyo, eso es lo importante es que tenemos una responsabilidad frente a los mexicanos. En ese momento se aportaron 4.200.000 pesos que cubrieron el costo de la antena en su reparación y el mantenimiento básico de los 16 sensores. El día de hoy, hace una hora y media, cuando me avisaron de tu programa, cosa que me da mucho gusto, que me ibas a entrevistar, hice un análisis y en este momento del total de los 97 sensores hay 2 que no están funcionando en la totalidad de la República Mexicana, incluyendo los de Oaxaca. ¿Qué sucede? Y lo explico para que tu auditorio lo entienda perfectamente. Si yo tengo 97 sensores, de los cuales Oaxaca tiene 32 y no me funcionan 16, no quiere decir que los otros restantes no sientan el sismo. Quiere decir, cuando tiembla en Oaxaca no tiembla en una roca, tiembla en el estado. Y entonces, cuando estás viendo la pantalla que yo tengo ahí en mi oficina día y noche, o la tengo en tu casa porque día y noche tengo que estar vigilante, observo que están sonando una y otra y otra y otra, porque conforme el sismo está creciendo, los sensores van alertando inmediatamente de esta posibilidad. Por eso no intervine en los medios de comunicación, más que diciendo lo estoy arreglando, y lo publiqué inclusive en Twitter. Hace unos minutos, si pudieras observar el Twitter de Luis Felipe Puente, ya estoy diciéndole a la ciudadanía que solamente 2 no sirven, pero quiere decir que los otros también servían. Quiere decir, si hubiese habido un sismo, no quiere decir estamos en una alerta definitiva. Los otros sirven, unos por querer cobrar lo que les debían, otros por el tema de mantenimiento, pero mi responsabilidad es que si hay un sismo, estemos alertados. Entonces, te comento, esa es la número 1. Y la número 2 me preguntabas quién va a pagar. La número 2, tengo instrucciones del secretario de Gobernación de que este asunto se resuelva y no quede solamente en manos de los gobernadores, sino que la federación, a partir de este momento, tome una responsabilidad, aunque les tengamos que descontar al final de cada año a los gobernadores. Firmemos ya un convenio con SASMEX en donde nosotros aportemos a partir del gobierno federal los recursos, que se está viendo ya con el secretario de Hacienda, lo platiqué con él, y posteriormente cada año se les va descontando la participación que les corresponde desde Colima hasta Oaxaca, incluyendo a la Ciudad de México. Hablé con el jefe de gobierno, con quien tengo una magnífica relación también, le platiqué este tema y vamos a la tranquilidad.
No respecto a la tranquilidad que si tiembla no estemos alertas, sino a la tranquilidad en cuanto que tenemos hoy un sistema que ya funciona perfectamente. No, ¿y fueron qué 4 días de riesgo. Pero es una gran tranquilidad porque nosotros planteábamos la semana pasada, no puede uno imaginarse que ese flanco de Oaxaca no lo tengamos cubierto porque sería inenarrable la cadena de problemas y de tragedias que causaría que no se hubiera avisado a la población con estos 50 segundos que tú sabes, Luis Felipe, hacen la diferencia. Tú no sabes lo que me significan esos 50 segundos. Pero adicionalmente te quiero decir, Rosso, yo quiero hacer un reconocimiento a la ciudadanía. Estoy impactado. El sismo del día 7 de septiembre, que fue impresionante porque todos lo vivimos, a veces se nos olvida con el del 19, que fue en el Valle de México y en la Ciudad de México. Pero allá, mi querido Grosso, se cayeron la iglesia, la escuela, las casas, el mercado, bueno, todo. En Ixtaltepec, en Ixtepec, en toda la zona del Istmo de Tehuantepec. Fue una afectación verdaderamente grave para aquellos ciudadanos. Pero lo más importante, yo decía, a ver, el número de personas que perdió la vida contra casi 45,000 viviendas perdidas es como inenarrable en el sentido de que la gente corrió, estaban dormidos, Rosso, estaban dormidos, eran las 11:54 de la noche, ya en Oaxaca y en Chiapas, pues a esa hora ya no hay baile que hacer. La verdad quiero hacer un reconocimiento y se los decía yo ahí caminando con las señoras de la tercera edad, con los niños, con los jóvenes, que jalaron a las abuelas, jalaron al padre, se salieron a los patios. Yo creo que la alerta sísmica es necesaria e indispensable. Y además algo que a mucha gente yo creo que se está enterando ahora que lo dices, que estamos cubiertos de Colima hasta Oaxaca. De Colima hasta Oaxaca. Quiero decirte, Grosso, que hay un presupuesto premeditado para irnos a otras zonas de la República Mexicana, donde ha estado temblando, Puebla, Oaxaca, el Distrito Federal, aparte del Estado de México, Morelos. Entonces, se va a implementar un estudio que ya está haciendo el Senapred, donde más nos hace falta para estar prevenidos. Pero ten la absoluta seguridad, Grosso, y lo digo con todo respeto a tu programa, que todos escuchamos con mucho respeto, que estoy chambeando en el tema, que es mi responsabilidad, que el que tiene que saber primero si está temblando soy yo, porque tengo que entrar con todo a la coordinación de ayuda a la población. Y yo le agradezco mucho a tu programa que me permitas hablar así de tranquilo. No, Luis Felipe, al contrario, porque ahora ya tenemos una tranquilidad que además nos habíamos planteado en las mesas de trabajo que tenemos, que siempre es mucho más fácil que el gobierno federal diga, pues miren, mientras se ponen ustedes a contar cuánto dinero tienen en el cochín, ¿no? Nosotros vamos a poner el dinero, porque además hasta yo te iba a decir hoy, ahorita que el secretario de Gobernación anda muy negociador, sácale los 24 millones de pesos. Y ya vemos luego cómo se reparte entre todos los estados que tienen que ver con los sismos y las alertas sísmicas. Pero así como lo estás planteando, ahora ya sabemos para qué es el ramo 23. Entonces del ramo 23 le pueden descontar a todos los gobernadores que tienen que ver con la alerta sísmica desde Colima hasta Oaxaca. Es correcto, mi querido Grosso, y te digo que estos dos sensores, acabo de hablar con Manuel Espinosa del Sarnes y me dice que quizá 24 horas tenemos la totalidad de los 97 funcionando normalmente y estamos listos. Y estamos listos como siempre para prevenir ante cualquier situación. Te agradezco como siempre. Te agradecemos a ti por este tiempo y por esta tranquilidad y desde luego por el profesionalismo que hay que tener cuando hay tantas vidas en la cuerda floja. Muchas gracias, Luis Felipe Puente. Grosso, como siempre, a tus órdenes y a tu auditorio, un abrazo. Un abrazo para ti, Luis Felipe Puente, el Coordinador Nacional de Protección Civil Federal. Y es que resulta interesante, señor, esta dinámica que se repite, porque si bien se dejó de pagar estos 24 millones de pesos, pero estaba la otra cara que por las nevadas, las heladas, también habían resultado pues afectados estos sensores. Están esos dos rubros, pero se repite
repite la dinámica. Los gobiernos estatales dejan deudas, dejan que las cosas sucedan, dejan de no mantener, y cuando llega una cuestión de la naturaleza le echan la culpa a la naturaleza, pero salen a flote todo este tipo de carencias y de falta de atención que tienen en cuestiones tan fundamentales donde va la vida de por medio de miles de personas, como son los sensores de una alerta sísmica. Así es, pero lo pudimos ver en tiempo real, ¿no? En tiempo real decir, es que nadie quiere hacerse cargo de la deuda. Sí, claro. ¿De cuál deuda tú? Claro. Pues de Oaxaca. Claro. ¿Cuál? Pues deben 24 millones. Claro. Ah, y todavía no nos dijeron, yo pregunté, ¿la dejó Gavino? Exactamente, la dejó Gavino. Entonces fíjate nada más para ver, bueno, si fue Gavino, no vas a pensar que Murat va a decir, oye, pero yo no fallé, fue aquel güey. Sí. Sí, oye, yo no sé quién haya fallado, ¿no? Eso es lo último que les debe importar. Lo que pasa es que de aquí hasta la Ciudad de México, pasando por las poblaciones que te imagines, ¿no? Que tienen que ver con Oaxaca, con Chiapas, con Morelos, con Guerrero, hasta llegar a la Ciudad de México, nada más ve el número de vidas del que estamos hablando. Por supuesto. Hasta que... Los sismos no Los esperan. sismos no esperan, porque, no sé, a lo mejor usted tiene muy buena relación con Dios, pero nosotros no. Entonces va a decir, oye, detente tantito, en lo que juntan el dinero, ¿no? Claro, la disputa política y los intereses personales ante todo, Pero por encima del interés de la sociedad. Lo platicamos aquí. Sí. Es decir, oye, pues no queda otra que no sea el gobierno federal. Pero es increíble cómo hay un fondo. Resolver de inmediato. ¿Ya? Hay un fondo para desastres. ¿Y cómo no hay un fondo para antes de? Para la prevención. Pues sí, para la prevención. Porque esa es una gran pregunta. Si hay un fonden. Sí. Ahora ya esta idea de Luis Felipe Puente puede tener otro nombre de fondo. Es decir, nosotros vamos a poner el dinero y se los vamos a descontar de alguna partida. Pero ya sabemos, más allá que el ramo 23 tiene que tener reglas, normas, para que no sea el brazo armado del gobierno, ¿verdad? Para ver a quién castiga y a quién le da la gracia. Ahí mismo, en esa partida, ahí es donde puedes decir, oye, discúlpame, pero pagamos 20 millones y a ti te tocan 3, y a ti 2, y a ti 5, y a ti 4, venga para acá. Y se acabó. ¿Por qué? Porque la gente es prioridad. Así es. Y sin duda alguna, la materia de protección civil, en materia de protección civil, la prevención es lo fundamental. Hay muchos de estos sensores, también lo decía la diputada, que están ya con problemas de caducidad y que tendrían que estarse atendiendo y resolviendo antes de que por otra situación volvamos a estar en la misma perspectiva. Claro, si ya se tiene el dinero asegurado cada año en este fondo de prevención de las alertas sísmicas, pues ahí, entonces todo el mundo va a dormir más tranquilo. ¡Corte! El nopal aparece en el centro de nuestro escudo nacional junto con el águila real, la serpiente de cascabel y los caracoles ornados con una rama de encino y otra de olivo. Además de nuestros colores, verde, blanco y rojo. Todo esto conforma la bandera más hermosa del mundo. Pero además de ser un símbolo nacional, ¿sabes qué beneficios tiene el nopal? El nopal es un verdadero regalo de la naturaleza. Tiene múltiples usos, internos y externos, ya que así como puede curar infecciones, cicatrizar heridas, humectar y eliminar bacterias, fortalecer uñas y cabello, también el consumo de la cactácea deshidratada genera beneficios para la salud. Solo por mencionar algunos, controla la gastritis ya que protege la mucosa del estómago, reduce el riesgo de padecer enfermedades del corazón, tiene alto contenido en fibra, por lo que ayuda a tener una digestión y colon saludable. Tiene altos niveles de calcio, así que ayuda a prevenir la osteoporosis, regenera las células de la piel, promueve tener mayor tolerancia a la glucosa, por lo que contrarresta el azúcar en la sangre, aumenta la capacidad antioxidante y reduce niveles de colesterol. Según un estudio del investigador mexicano Patrick Maylux Salinas, del Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados en Ratas, se detectó que el nopal tiene hipoglucemiante, lo cual lo hace apto para el tratamiento de la diabetes. El estudio mostró
encontró que los islotes pancreáticos, donde se encuentran las células productoras de insulina, disminuyeron su tamaño gracias al tratamiento de extracto de nopal. Se comprobó que al combinarlo con un poco de ejercicio, se potencializan los beneficios. Hay muchas maneras en las que puedes consumirlos. Puedes hacerlos asados, acompañado de alguna proteína, en licuados, guisos, ensaladas, hasta en jugos y salsas. Por eso es bueno el nopalito para que no tenga uno... Yo debo confesar que sí tengo extracto de nopal en mi sangre. En mi ADN tengo extracto de nopal. O sea, hay pruebas. Hay pruebas de que tengo extracto de nopal. ¿Usted tiene extracto de nopal en la sangre? Por eso bueno, si se refiere a nuestros orígenes prehispánicos, por supuesto que pues, sí. El nopal sí. Sí, mestizos, Nopal, sí. claro, sí. ¿Tú no, verdad? Yo espero que no. Espero que la no. tonalidad. La tonalidad. Marquesca. La tonalidad. Mira, trae el escudo del Atlante. Ah, bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Y es su orgullo haber nacido en el barrio más Lo es, humilde. por supuesto. Fíjate nada más, de Habsburgo al barrio más humilde. Por eso el tono del cabello. No, es que estábamos hablando justamente, bueno, ayer no pudimos coincidir, pero tú estabas echando nopales. A la hora yo del... también nopales con aguacate. Y tengo ahí una ¿Viendo amiga. el Super Bowl? ¿Eh? ¿Viendo el Super Bowl 52? No, yo pensé, por lo que dicen, señor, No, que, qué hueva, el aguacate y el guacamole es de las cosas que más se consume. En Estados viendo Unidos, el Super Bowl. los chingados nachos. Sí. O sea, es un consumo de aguacate. El aguacate, fruto sagrado de nuestra tierra que se acaban atascando los gringos en fiestas como el guacamole. Una delicia. Sí, muro y el muro y el muro y la chinga. Pero, a ver, el guacamole. Fíjate, a propósito de eso, quieren muro y todo, pero luego van a estar chillando por el pinche guacamole. Y por todos aquellos güeyes que no les dicen nada a sus viejas, pero se pasan a Tijuana. Y a Juaritos, ¿o no? Sí. Ándale. Sí, ahorita vengo, vieja, voy a bajar aguacates. Voy por 1 kilo. Voy por 1 kilo. Pero quieren el muro, ¿no? Claro. Pero no se dan cuenta de todo lo que pueden perder, señor. El capital humano mexicano es una gran base trabajadora en Estados Unidos. Es que toda la franja de la frontera, desde luego, es importante para los dos países. Claro. Porque además no hay remedio. Geográficamente somos vecinos. No hay remedio. De pronto hay lugares como Argentina que dicen, bueno, lo que nos salva a nosotros es que estamos lejos de Estados Unidos, ¿no? Sí. Aunque sí sientan italianos, no hay pedo. Muy bien, no hay bronca. Pero para nosotros es insalvable. Somos vecinos. Y la vida en la frontera es común. Claro. Es común. Pensando en un muro, imagínate nada más la desgracia para el lado norteamericano de la frontera como para el lado mexicano, que conviven en las gasolineras, que conviven en los centros comerciales, en los doctores, que aquí son más baratos que en su tierra. Ustedes vean la industria dental. Los dentistas, La industria dental en Tijuana. Sí. Bueno, hay dentistas que tienen el fin de semana a sus pacientes de Estados Unidos y van al aeropuerto por ellos en camioncito. Sí. En camioncito porque los gringos pagan el recorrido, el hotel, porque entre sábado y domingo tienen las consultas con su dentista que no les alcanzaría en su tierra. Así es. Imagínate nada más ese tipo de intercambios que ya existen. Claro. Pero están con el muro. Ahora, el director de la DEA, acuérdense la situación de los adictos allá y de la demanda y de la demanda y la oferta que representamos nosotros, parte de Centroamérica y parte de Sudamérica. El mero de la DEA no coincide con el argumento de su presidente. Así es.
de Donald Trump no coincide con él porque dice que la construcción de un muro entre México y Estados Unidos no va a terminar con el paso de las drogas, hablando de ambos lados de la frontera. Incluso me acuerdo ahora de una reflexión que alguien le dijo a Trump. ¿Le pueden decir a Trump que hashtag no mamar? La mayoría de los latinos que llegan a Estados Unidos llegan como llegan ustedes, les decía un gringo a los gringos, como nosotros cuando venimos de Cabo. Cuando venimos de Cabo, regresamos en avión. Así entra la mayoría de los mexicanos de Estados Unidos, nada más que acaban quedándose. Hay gente que pasa por el río y hay gente que cruza y lo que tú quieras, pero la gran mayoría de gente que llega en avión. Entonces, esto es lo que dijo ni más ni menos que el mero chipocles de la DEA, que es el encargado de todo lo de la droga en su país y desde luego en la relación con nosotros. Vean. El administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, Robert W. Patterson, mencionó que un muro entre ambos países no terminará con el trasiego de enervantes en ambos lados de la frontera. Patterson manifestó que Estados Unidos tiene una gran demanda de drogas y cada vez son más los grupos criminales que se dedican al tráfico de estupefacientes, cuyo mercado han visto limitado por la acción coordinada entre ambos países, específicamente en el tema de inteligencia e información financiera. Señaló que si caen en Estados Unidos serán juzgados y sancionados con toda severidad. Patterson dijo que los políticos y exgobernantes mexicanos que pudieran ser investigados por su relación con los cárteles de la droga son peores que los que se dedican al tráfico, ya que minan la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Asimismo, dijo que hasta ahora no se han encendido las alertas sobre la participación financiera del narcotráfico en el proceso electoral. Para Acústica Noticias, Karen Romero Muñoz. Gracias, Karen. Fíjense, vamos a esperar a ver qué le dice Trump al director de la DEA, ¿no? Además, señor Robert Patterson, en una visión mucho más integral, señala que este problema no tiene que ver únicamente con una frontera física, que el problema del trasiego de drogas es mucho más es multidimensional y habría que abordarlo desde diferentes perspectivas y no desde una manera simplista como propone el presidente Donald Trump con una barrera física, como si eso fuera la panacea y fuera a acabar de inmediato con el trasiego de drogas. Y lo decía el comentarista político y el humorista político Bill Maher, lo decía hace unos días. Le decía a todos los Trumpers, a todos los que apoyan a Trump, sépanse que no importa si hay muro o no hay muro. El muro ya lo tienen aquí. Ese es el daño más grande. Eso es lo más cabrón, que el muro ya lo tienen aquí, que la lejanía con otras razas que no sean tan hermosas y tan blancas como las de ustedes, esas barreras ya las tienen aquí, ya nacieron con ellas y las van cargando como un lastre porque tienen muros para 100 cosas. Claro. No nada más para convivir con una comunidad o con otra. Tienen los muros acá. Y lo que hablábamos, cómo rebota esta relación fronteriza para bien y para mal, porque las constantes alertas y recomendaciones que ha habido en la frontera estarán dormidos. Yo creo que es que es puente, señor. Es que es puente. es puente. Las recomendaciones del gobierno de Estados Unidos para que los norteamericanos, para que los gringos no viajen a nuestro país, el boicot comercial decretado desde Tamaulipas para no comprar en territorio gringo, porque es de ida y de regreso, y esto impacta las tiendas, como ya decíamos, de los dos lados de la frontera. Así es. O sea, porque además no se vale. O sea, dice Estados Unidos, no viajen a México. Y entonces en Tamaulipas dicen, no, pues chinga tu madre, nadie compra allá. Ese es un daño que no merecen los pueblos, nada más por la falta de capacidad de los gobiernos para trabajar en serio, no haciéndose güeyes como lo han hecho los últimos 30 años. Vean.
Las constantes recomendaciones del gobierno norteamericano de no viajar a México y el llamado desde este país para no comprar en Estados Unidos ya impactó a tiendas de ambos lados de la frontera. El representante del gobierno de Tamaulipas en el sur de Texas, Francisco Galván Garza, describió este panorama y mencionó que hay reportes fidedignos de una caída en ventas del 30%, tanto en el sector del noreste mexicano como en el del sureste de los Estados Unidos, afirmando que ante esta mutua propaganda negativa, nadie sale ganando y que en lugar de ello se deben de hacer esfuerzos mancomunados como una región binacional. Por ello dijo que se ha buscado acercamiento entre las cámaras de comercio de Tamaulipas y de Texas y se van a crear subcomités de promoción a cargo de la Comisión de Economía de Brownsville, Texas, de la Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico de Matamoros, Tamaulipas y de la Secretaría de Economía en el estado de Tamaulipas. Cabe decir que hasta hoy, donde más se reflejan los problemas es en locales de Texas. Ahí existe la amenaza de cierre de establecimientos, reducción de horas a empleados, inventarios rezagados, entre otros aspectos negativos. Y en contraparte, y debido al encarecimiento del dólar, hay un fenómeno que ha favorecido a comercios tamaulipecos. En este caso, los clientes tejanos compran más con menos dólares. Para Acústica Noticias les ha informado Norberto Lacarriere. Corte. El informe de la media. El vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, confirmó que 2 sacerdotes y un maestro fueron asesinados, mientras que otras 2 personas resultaron lesionadas sobre la carretera federal Iguala-Taxco. Afirmó que el ataque, ocurrido alrededor de las 3:57 horas, es investigado por la Fiscalía Estatal. Una testigo identificada como Alba Iris N., quien resultó ilesa, relató que los 6 regresaban a bordo de una camioneta y un vehículo rojo les cerró el paso sobre la carretera federal Iguala-Taxco. Después, hombres armados dispararon contra ellos y huyeron del lugar. Las arquidiócesis de Acapulco y de Chilpancingo, Chilapa, condenaron el asesinato. Elementos de la 8ª Zona Militar en Tamaulipas rescataron a 198 migrantes indocumentados de diversas nacionalidades que viajaban en condiciones deplorables a bordo de 2 tractocamiones. Integrantes de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño recibieron con protestas al candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, durante su primera visita a la ciudad de Oaxaca. Este fin de semana fue herido de bala Francisco Rojas San Román, diputado federal con licencia y candidato a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli por el PRI. Ante la falta de respuesta por parte del gobierno federal sobre la regularización del precio del litro de leche, así como las facilidades para su comercialización, productores lecheros del estado de Veracruz realizaron un plantón en la Plaza Lerdo de la ciudad de Jalapa. Ahí regalaron litros de leche a los ciudadanos con el argumento de que preferían regalarla antes que seguir vendiéndosela al gobierno federal por un costo que no se acerca a la realidad. En Tuxtepec, Oaxaca, se complicó la designación de candidatos a puestos de elección popular del partido Morena. Militantes de ese instituto político se enfrentaron a golpes para impedir la elección de 10 candidaturas bajo el método de sorteo o tómbola. El informe de la media. ¡Ah, ya regresaron! ¡Qué bueno que están aquí con nosotros! Seguimos en vivo, mis chamacos. Hay una conferencia de prensa en este momento en la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, que es la Ciudad de México, por el caso Marco Antonio. ¿Se acuerdan ustedes que comentamos justamente el viernes de la semana pasada, cuando estábamos haciendo Debatitlán con los queridos amigos, y decíamos, nos llegaron unas imágenes que nosotros no vamos a presentar. No vamos a presentar porque el texto whatsappero decía, esto pasó a las 3 de la mañana, en Naucalpan o en Lomas Verdes, el día que la policía levantó al joven Marco Antonio. Esto sucedió en esa misma noche y nosotros veíamos el material y decíamos, espérate, cabrón, ¿cómo sabemos que es Naucalpan? Porque estaba por la mirilla de seguridad de una puerta. La fecha. De esas que hacen, ¿qué? La fecha. No, de esas que hacen como efecto de pescado. Sí, sí. No hay fecha en el video, no hay hora en el video. Entonces, bueno, aquí dice eso, pero ¿quién lo garantiza? ¿De parte de quién es esto? No podemos presentar esas imágenes diciendo lo que dice ahí, nada más porque somos muy pendejos y no tenemos otra cosa más que leer. Pero alguien tendría que
hacerse responsable de que sí es Naucalpan, de que sí la hora. de que sí son las 3 de la mañana y de que es la madrugada del día siguiente de que los policías lo levantaron. Bueno, precisamente hay una conferencia de prensa ahí en la Procuraduría y nuestro compañero David Rodríguez la está siguiendo. David, buenas noches. Hola, Broso, muy buenas noches para ti y para todo el auditorio. Y como bien comentas, vamos saliendo de esta conferencia de prensa que dio el procurador Edmundo Garrido, y sin precisar por qué delitos los 4 policías que detuvieron al menor Marco Antonio Sánchez ya se encuentran en calidad de imputados, y la carpeta de investigación no se judicializará hasta que no declare el adolescente en esa indagatoria. En conferencia de prensa para presentar una línea de tiempo sobre la ruta que siguió el joven antes y después de ser retenido por los policías capitalinos, en los que aparentemente no presentaba ningún tipo de lesión, el procurador capitalino Edmundo Garrido informó que la calidad jurídica de los policías Ubel Gallardo Mora, Martín Jesús González Martínez, Ricardo Trejo Juárez y Ricardo de la Rosa Guzmán, que están involucrados en esta detención de Marco Antonio, ya son imputados. Pero que será hasta que se le tome la declaración a la víctima cuando se pueda mandar el expediente ante un juez y así solicitar la orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, el funcionario dijo que no hay una fecha definida para esta diligencia, pues el joven aún no se encuentra de manera sana en el Instituto Nacional Pediátrico, e inclusive el funcionario no quiso informar sobre su estado de salud, ya que tiene una restricción por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Cabe destacar que Garrido Osorio no quiso precisar cuál era el delito por el que se le inició la carpeta de investigación en la que figuran como imputados los uniformados, y solamente refirió que al momento de que el expediente de CAPEA fue por ausencia y no ahondó sobre el tema de desaparición forzada. En la línea del tiempo se demuestra que el joven fue puesto en libertad 10 minutos después de que fuera asegurado por los uniformados, quienes lo acusaban en un principio del delito de robo, mientras que en las imágenes que se presentaron fue por el centro de transferencia modal del tren suburbano en la estación de Tlalnepantla, así como la estación del Metrobús Rosario, Avenida Las Granjas, de las Culturas, Refinería San Pedro Jalpa, de Sosomoc y hasta de una casa en el municipio de Tlalnepantla. Esto fue lo que comentó en esta conferencia de prensa hace unos minutos. Oye, David, en los videos que presentaron, incluyeron también los que estaban viajando, por el WhatsApp primero y que fueron presentados hacia la tarde-noche del viernes por varios medios. Así es de esa casa en donde el joven estaba tocando el timbre en una casa de Tlalnepantla. ¿Cómo saben que es de Tlalnepantla? Esto lo dijo el procurador, e incluso se estaba manejando en un principio que era en una casa del fraccionamiento de Melchor Ocampo, pero el procurador dejó muy en claro que era en el municipio de Tlalnepantla. No dio más detalles sobre eso, solamente nos especificó que era en el municipio de Tlalnepantla. ¿Y de los otros videos que presentaron, algo llamó tu atención? Sí, claro, incluso lo que podemos ver es que tanto el motopatrullero como la patrulla que había transportado al joven, llegó un momento en una distancia de 5 o 6 minutos en que se separan y cada uno se va por diferentes avenidas en la delegación Azcapotzalco. Sin embargo, déjame comentarte, Broso, que el motopatrullero, que fue el que también sujetó a Marco Antonio y quien fue el que lo puso en la patrulla, aparece 15 minutos después en una última cámara a la altura de la avenida Granjas y después se desaparece. Igual la patrulla dirigiéndose hacia lo que es el Deportivo Reynosa en Azcapotzalco, 2 minutos después ya no vuelven a aparecer en escena. Esto resultó también en controversia con el procurador, que ya no quiso más dar detalles de este asunto. ¿Quién le da el cabezazo con el casco? El motopatrullero. Al parecer esto parece que es el motopatrullero, pero en algunas imágenes de la Procuraduría no se puede observar lesión alguna para el joven. Incluso se le hace también un pequeño zoom en lo que es el rostro de este joven y no se puede apreciar lesión alguna en la cara de este joven. Entonces ahora los 4 patrulleros, los 4 policías están en calidad de imputados. Esto quiere decir que el famoso Ubel, que fueron a buscar allí en Guerrero, que asaltaron a su mamá y que se robaron las cosas de casa de la mamá de Ubel, ¿ya Ubel apareció? Así es, incluso recordar, Broso, que el viernes por la tarde-noche, este elemento de la Secretaría de Seguridad Pública fue a dar su declaración a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en donde también, obviamente, se deslindó de los hechos. ¿Y el amparado? También, incluso también presentó su declaración ante la comisión, y parece que en esta semana es cuando ya se van a presentar los 4
para declarar ante la Procuraduría. Y entonces realmente aquí la pieza, David, que necesitamos es el estado, el estado de salud físico y mental de Marco Antonio. Así es, incluso recordar que se encuentra todavía en este hospital y obviamente hasta que él tenga ya las facultades, que fue lo que nos comentó ahorita la autoridad, hasta que él ya tenga las facultades físicas y mentales para poder dar su declaración de los hechos, es como puede ya proceder como tal la Procuraduría y sobre todo para que un juez en turno ya pueda dictar algún tipo de sentencia en contra de estos elementos. ¿Por qué no es parte, no es debido que la gente conozca el estado de salud del menor? Fíjate que eso argumentaba la ombudsperson de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que se trataba de respetar la integridad de la víctima. Con esto, para garantizar una sana recuperación por parte de Marco Antonio y sobre todo tener muy en claro que la familia también ha pedido a la comisión que no se revele este tipo de información. Pero al mismo tiempo, lo que sí sabemos es que los informes médicos hasta el día de ayer no se los estaban dando a la familia. Exacto, incluso también eso se le cuestionó al procurador en la conferencia de prensa y el procurador argumentó que fue también por iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para no revelar el estatus tanto a la defensa como a la prensa en este caso. ¿Y la familia? Tampoco se le puede dar porque obviamente la representación jurídica sería por parte de los abogados y obviamente pues no tienen el acceso. Oye, pero si un hijo tuyo o un hijo de cualquiera de nosotros acaba de estar en tomografías, no sabemos cuál es el estado que tiene su cerebro o psicológicamente hasta dónde está perturbado, ¿lo quieres saber o no? Pues sí, claro, obviamente sí querríamos saber qué es lo que sucedería en esa situación, pero desafortunadamente ahí ya sería cuestión de tratar de localizar, o sea, en este caso a la ombudsperson, para saber cuál fue el argumento para que no se pueda dar información y solamente lo tengan tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Procuraduría Capitalina y no entregárselos incluso a su familia. Bueno, qué datos tan pertinentes y también qué atroces. Son datos que desde luego te obligan a pensar en muchas cosas más de las que debería uno pensar en momentos como estos o en casos como estos. Por lo pronto te agradecemos mucho, David Rodríguez, este informe que nos haces desde la Procuraduría de Justicia, General de Justicia de la CDMX, y estaremos más que atentos a lo que vaya desembocando este caso, que puede ser muy peligroso. Sí, por un lado para la sociedad, no se diga para la familia, pero también para el gobierno capitalino. Gracias, David. Un abrazo, Broso. Un abrazo para ti. En este momento 7:48, corte. Órale. Ya casi nos vamos con algunos temas deportivos. Concluimos la fiesta que se armó en Filadelfia. Siguen festejando después del resultado. Hay destrozos, hay una serie de detenidos, hay muchos ausentes al día laboral. Y esta es la historia de lo que sucedió justamente en el Supertazón. El día de ayer se vivió un gran superdomingo, lleno de datos, emociones y lágrimas, ya que por un lado el equipo ganador, las Águilas de Filadelfia, lograron su primer título, una franquicia que ha sufrido mucho por años, ya que no solo no habían conseguido un título en su historia, sino que habían perdido sus 2 finales disputadas, y a esto le habían tenido que agregar que su máximo rival y compañero de estado, los Steelers de Pittsburgh, son el equipo con más campeonatos de la NFL y el segundo con más Super Bowls disputados. Del otro lado de la moneda estaban los Patriotas de Nueva Inglaterra de Tom Brady y Bill Belichick, un equipo que ha marcado la última década con sus triunfos y buscaba ponerse en la cima de las leyendas al empatar los 6 supertazones de los Steelers. Sin embargo, se pudo ver un gran partido en el que se vieron bastantes fallas de ambos equipos. Por un lado, la mejor línea ofensiva de la liga permitió que varias veces se acercaran los defensivos de las Águilas a Tom Brady. Además, el legendario Stephen Gostkowski
falló en 2 ocasiones sus patadas, poniendo en las cuerdas a los Pats, mientras que para las Águilas, su mariscal de campo, Nick Foles, dio posiblemente la mejor actuación de su vida, no solamente completando 373 yardas entre pases y acarreos, sino 3 touchdowns y solo una intercepción que fue bastante circunstancial. Y por si fuera poco, también se estrenó como receptor al conseguir un 1º y 10 en una jugada de engaño en el momento clave del partido, lo que lo hizo merecedor del MVP del juego. Y como ya es una tradición, la empresa que dirige ahí todo el negocio del ratoncito de las orejotas, saludos a Raulito Aldana, pagó el vuelo para que Foles fuera a hacer el acto de presencia del MVP. Ya son muchos años, 34, 35 años que es esta tradición. En territorio mexicano, en Guadalajara, se está disputando la Serie del Caribe con malos resultados para el equipo mexicano. Depende de una gran actuación que sería el día de mañana por la noche ahí en la Casa de los Charros, pero vamos con esta pieza que nos hace justamente una recopilación de cómo va la Serie del Caribe. En la Serie del Caribe 2018, disputada en Guadalajara, el representante mexicano, los Tomateros de Culiacán, se alejan cada vez más de la posibilidad de playoff. Esto debido a que el día de ayer fueron derrotados por Venezuela 6-4, y con esto suman su 3ª derrota consecutiva. Con esto, los de Culiacán necesitarían un pequeño milagro para seguir en la competencia, ya que a pesar de que matemáticamente aún tienen posibilidades reales de avanzar, tendrían que empezar por ganar sus partidos, cosa que hasta el momento no han hecho. De concretarse la eliminación del equipo mexicano, este sería el 2º año consecutivo en que un equipo nacional no llega a la tierra prometida. Sin embargo, también sería la primera vez desde que se impuso el formato de round robin en el que el representante azteca se queda fuera en la fase de grupos. El día de mañana, la escuadra guinda se medirá ante las Águilas Ibaeñas, en lo que los de Culiacán intentarán retomar el paso y meterse, aunque sea de panzazo, a la siguiente ronda de la justa caribeña, recordando que la serie no regresará a México el año próximo, por lo que podría pasar un buen rato antes de ver otro equipo mexicano ser campeón del Caribe. Bueno, mañana el equipo mexicano estará enfrentándose a la representación de República Dominicana, bien complicado el juego, y bueno, de eso depende de mantenerse o no, y si no, pues serían 2 años en forma consecutiva que las novenas mexicanas no pintan en la Serie del Caribe. Los deportes en el informe Broso. Señor Broso. Oye. Señor, ¿me permite para un blasón? No. Yo te agradezco. No. No tomo ese café. Te agradezco muchísimo. Bueno, pero con mucho gusto. No, desde luego, cuando tú me regales algo para mi ajuar. Sí, señor. Desde luego que será bienvenido, pero pues no ese tipo de... Gracias, compañero. Gracias. Muchas gracias. Como dice aquí mi compañero, es tipo chingadera, ¿no? Pero muy agradecido. Muy agradecido. ¿Ya tenemos que irnos o no? Qué bueno. Entonces, ¿ya vio usted El Padrino? Ya, sí, cómo no. Qué bueno. ¿Y vio el 2? Y vi la 2, sí. ¿Qué le pareció ver a De Niro tan chamaco? Una maravilla, pero es que... Bueno, a todos, ¿no? Es que esas grandes generaciones de actores... Robert De Niro, Al Pacino, la verdad Robert es Duvall, que... que venían del Actor Studio. Sí, Robert Duvall. La verdad es que se forjan desde, o sea, el que uno los vea ahorita en otras producciones, pero su carrera tiene ya mucho tiempo pisando fuerte y son grandes actores, la verdad. Dejan un sello. La hermana que estuvo en la película de Rocky. La esposa de Rocky, por supuesto. Claro. Sí. Y pariente del director de Francis Ford Coppola. Sí. Pariente de Ford Coppola. Como también es pariente de Coppola Nicolas Cage. Mira. Wow. O sea, familia la inercia de la familia. Pero familia de talentos, porque son grandes. Nicolas Cage le voy a decir. Más o menos. Así que diga, qué bárbaro. O sea, como que agarró su estilo y ahí se fue, ¿no? La libró. Una que otra. Porque ahí está, por ejemplo, Contracara, que hace Travolta. Sí, bueno, pues luce. Luce muy bien porque también Travolta es una pieza de todas, ¿no? Ahí.
Pero fíjese, Talia Shire. Talia se llama. Shire, ajá. Exactamente. Sí, que la mayoría de estas generaciones pueden ubicarla únicamente a lo mejor Como con Rocky. Rocky, ¿no? Exactamente. La emblemática pareja de Rocky. Por las 2 o 3 películas, ¿no? Sí, Estuvo en las 5. Estuvo en las 5. No, pero 1, no 2, se 3, muere 4, en la- 5. muere. Se muere en las 6. En las 6 ya. ¿Se mueren en las 6? Sí. No. Sí. Ahí ya no sale. Ya nos está cortando aquí esta plática porque no tienen corazón. Porque allí en la cabina no tienen ese tiempo que se tiene que dar uno para refrescarse el cerebro, que no sea otra cosa que todo lo que hemos estado platicando. Gracias. Gracias a usted, querido Gracias, señor Broso. Un honor. corazón. Nos vemos mañana. Un placer. Igualmente. Querido Alfredo. El señor Broso no tiene corazón, no tiene corazón. Así hay que despedirlo, ¿no? No tiene corazón. Vámonos, ¿qué hacemos? Ya el productor. ¿Qué tiene? No tiene corazón. ¿Qué tiene, Alfredo Ruiz? 17 años. Chamacos, mañana de 6 a 8, Acústica TV. Esto es el Informe Broso. ¡Órale!